La problemática de los combustibles de fósil radica en que aún siempre ha sido la base del desarrollo industrial y económico durante muchas épocas. Esto genera grandes impactos ambientales, sociales y económicos, porque al quemarlos se liberan grandes cantidades de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, lo que intensifica el cambio climático y provoca fenómenos extremos como sequías, olas de calor e inundaciones. Además, su extracción y transportación contaminan ecosistemas, degradan suelos y afectan la biodiversidad. Y mientras no tiene un carácter no renovable, esto implica que eventualmente se agotarán. Y esto puede generar una dependencia energética y tensión geopolítica entre los países. Todo esto plantea la necesidad urgente de transitar hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles y renovables. Las celdas solares, que también se conocen como celdas fotovoltaicas, son los paneles solares que se encuentran dentro de las celdas son capaces de generar energía en distintos niveles. Los de baja potencia son para dispositivos pequeños, luego los de media potencia son para casas y negocios y los de alta potencia para plantas eléctricas grandes. Estos se pueden utilizar en viviendas, alumbrados y carga de dispositivos electrónicos. Entre sus ventajas, como ya mencioné, se encuentra el hecho de que no contaminan y tienen la desventaja de que tienen un costo elevado y dependen de pues, la luz solar para funcionar. Las celdas de combustible son dispositivos electroquímicos, los cuales son capaces de convertir energía química de un combustible directamente en electricidad sin necesidad de cualquier proceso de combustión. Estas celdas utilizan hidrógeno combustible y el oxígeno del aire como oxidante. En el ánodo está el hidrógeno que se divide en protones y electrones. El electrolito va a permitir que el paso de protones, pero esto bloquearía los electrones, que viajarían por un circuito externo generando electricidad. En el cátodo, los protones, electrones y oxígeno se combinan para formar agua, y como resultado, la celda produce electricidad. Las celdas galvánicas son dispositivos electroquímicos los cuales son capaces de convertir energía química de una reacción espontánea en energía eléctrica. Funcionan mediante una reacción de oxidación-reducción. En esta celda electroquímica, el ánodo es el electrodo donde ocurre la oxidación, es decir, una sustancia pierde electrones. El cátodo es el electrodo donde estaría ocurriendo la reducción, donde una sustancia ganaría electrones. El puente salino que se coloca entre estos dos diferentes sustancias es lo que permite el paso de iones para mantener el equilibrio eléctrico entre las soluciones. Mientras que en el circuito externo, los electrones viajan del ánodo al cátodo, lo que genera corriente eléctrica. Y como resultado, se produce electricidad mediante la reacción química espontánea. La presente situación problema se centró en el diseño, construcción y evaluación de una celda galvánica como fuente de energía alternativa para el funcionamiento de un dispositivo sencillo, que en nuestro caso fue un celular de juguete. A través de la experimentación se midieron variables como el voltaje y la corriente generados, además de analizar el desempeño del sistema en condiciones reales. El objetivo principal fue comprobar la viabilidad de la celda galvánica como sustituto a una pila comercial, así como comprender los factores que influyen en su eficiencia y rendimiento. Asimismo, se buscó establecer una comparación teórica con otras tecnologías energéticas como las celdas fotovoltaicas y de combustible, para contextualizar su uso en distintas aplicaciones. El esquema de la celda galvánica consiste en dos electrodos metálicos de diferentes materiales, en nuestro caso el cobre y el magnesio, que están sumergidos en una sustancia electrolita y conectados entre sí mediante cables conductores y un puente salino. En el sistema, uno de los electrodos se considera el cátodo, que es donde ocurre la reducción, y en nuestro caso ese es el cobre, y otro de los electrodos es el ánodo, que en nuestro caso es el magnesio, y ahí es donde ocurre la oxidación. Dentro de la celda, lo que ocurre es que los electrones fluyen dentro del círculo, generando corriente eléctrica capaz de alimentar al juguete. Para mantenernos dentro del rango permitido de voltaje, seleccionamos un diseño de celda única, en lugar de celdas en serie, esto para aprovechar la máxima diferencia de potencial disponible en la lista de materiales. Para la selección de medias celdas, elegimos dos metales con mayor diferencia de potencial estándar. En el cátodo, donde ocurre la reducción, colocamos cobre, porque tiene el potencial de reducción más alto. En el ánodo, donde ocurre la oxidación, colocamos magnesio, ya que tiene el potencial de reducción más bajo. Para la configuración del sistema, en la práctica montamos lo siguiente: un electrodo de magnesio metálico sumergido en una solución de sulfato de magnesio, un electrodo de cobre metálico sumergido en una solución de sulfato de cobre, ambos conectados, como ya mencionamos, mediante un puente salino de cloruro de potasio o nitrato de potasio, que cierra el circuito y equilibra las cargas iónicas. El magnesio, como resultado, libera electrones que viajan por el cable hacia el cobre, y allí los iones de cobre se reducen depositándose como cobre metálico.
El puente salino evita que se acumule carga en cada semicelda, permitiendo que la reacción continúe de manera estable. Acá lo que podemos observar son los dos electrodos metálicos y la sustancia electrolita primero por separado, luego cuando están sumergidos y finalmente el voltaje que generan. En los videos que muestran la funcionalidad del juguete podemos observar varias cosas. Uno, cómo el voltaje se está generando de nuestra celda galvánica y luego es transportado hacia nuestro juguete mediante los cables. También se puede apreciar cómo solo conectamos todo el voltaje hacia un espacio de la batería porque este generaba 1.5 o en promedio y dejamos otras dos baterías que tenían aproximadamente 1.5 voltios igual conectadas al juguete. Luego en el experimento nos dimos cuenta que realmente las baterías generan 1.45 voltios aproximadamente y por eso nuestra celda que rondaba entre el 1.3 y 1.5 podía hacer funcionar al juguete. Pasemos ahora a los resultados experimentales de nuestra celda galvánica. En el ánodo, que es nuestro electrodo de magnesio, ocurre la oxidación. El magnesio metálico pierde 2 electrones y se transforma en ion magnesio en disolución. Por otro lado, en el cátodo, el electrodo de cobre, ocurre la reducción. Los iones de cobre presentes en la disolución captan los 2 electrones que viajan por el circuito externo y se depositan como cobre metálico sobre el electrodo. Terminamos con una reacción global si sumamos ambas semireacciones, lo cual cancela los electrones y obtenemos la reacción global de la celda. Esto significa que de manera espontánea el magnesio se consume mientras produce cobre metálico, generando electricidad en el proceso. Usamos la fórmula teórica para calcular el voltaje teórico y obtenemos un voltaje de 2.7 volts, el cual es el esperado en condiciones ideales. En la práctica pueden existir pequeñas variaciones por factores como la resistencia interna o la concentración real de las soluciones, pero nuestro diseño al final sí cumple con el rango requerido de 2.5 volts a 3.5 volts. Como mencionamos anteriormente, seleccionamos las celdas de magnesio y cobre porque presentan una diferencia de potencial suficientemente alta para generar una celda galvánica funcional. La combinación nos permite obtener un potencial estándar teórico de 2.71 volts, un valor que cumple con el rango establecido para el diseño de la celda y demuestra una transferencia espontánea de electrones desde el magnesio hacia el cobre. En este avance logramos el diseño teórico de una celda galvánica usando los conceptos de electroquímica. La elección de magnesio y cobre fue correcta, alcanzando un potencial de 2.71 volts, cumpliendo con el objetivo. Entendimos el rol del ánodo, cátodo y puente salino, vinculando teoría y práctica para generar electricidad desde reacciones químicas. Recomendaciones. Se sugiere mejorar las condiciones experimentales para reducir la diferencia entre el voltaje teórico y el obtenido, utilizando materiales de mayor calidad y un puente salino más eficiente que permita asegurar una limpieza adecuada de los electrodos, especialmente del magnesio, para evitar la formación de capas que disminuyen el rendimiento. Además, se recomienda trabajar con soluciones de mayor concentración y controlar variables como la temperatura y el tiempo de uso, para obtener resultados más consistentes. Finalmente, sería útil ampliar la experimentación, incluyendo celdas fotovoltaicas y de combustible, y con el fin de realizar una comparación práctica más completa y fortalecer el análisis del desempeño de diferentes fuentes de energía.